Yo soy de una generación que efectivamente nunca vivió en paz y que en mi pasado, en el trabajo, también tuve que vivir de frente y combatir en la guerra que estábamos viendo los colombianos. Así que firmar la paz es un hito realmente histórico y hoy estamos empezando a ver el proceso, porque haber firmado la paz no fue el punto final, sino el punto de inicio de un proceso que Colombia tiene que vivir para construir una sociedad distinta, más pacífica, pero también más igualitaria y con más derechos y más libertades. Yo creo que el principal éxito en materia de comunicaciones del gobierno fue en un entorno muy adverso, muy difícil, muy polarizado, con una oposición muy fuerte, haber logrado a través de diferentes medios posicionar un legado. ¿Qué pasó en este gobierno? ¿Qué deja el presidente Santos para Colombia al cabo de 8 años de mandato? La irrupción de las redes sociales en la política, como en todos los aspectos de la sociedad, transformó por completo el proceso de construcción, de diálogo político y por lo tanto de comunicación. La voz de todo el mundo empezó a existir y eso hace más complejo, más vivo, más dinámico, pero también mucho más difícil de gerenciar y de orientar en un proceso estratégico de comunicaciones. Tener WhatsApp, tener todas esas redes sociales que permiten que la voz ciudadana salga, transformó por completo la comunicación política. Las redes sociales tienen un enorme potencial para el bien y para el mal, y lo hemos vivido y lo hemos sufrido quienes estamos en esto, desde las posverdades, lo que llaman los fake news. La polarización se ha visto aumentada también gracias a las redes sociales y ese es un efecto nocivo de las redes sociales, pero las redes sociales bien usadas son un enorme canal de comunicación directa entre el emisor, en este caso un gobierno, y el ciudadano. Y en ese sentido nosotros usamos mucho eso a través de entender mejor cada canal, porque cada canal tiene un sentido, tiene una audiencia y tiene un mensaje, un lenguaje.